buenas noches. El Tecnológico de Monterrey les da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia Innovación Gubernamental y Creación de Valor Público. Para llevar esta sesión de manera ordenada, comenzaremos con la exposición del tema y posteriormente tendremos una sesión de preguntas en las cuales podrán participar a través de nuestro chat, seguida de una sesión informativa. El día de hoy nos acompaña Pablo de la Peña. Pablo es doctor en Administración Pública y Política por la Universidad de Arizona y actualmente se desempeña como decano asociado de educación continua de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno y también funge como director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, sede Monterrey. Ha participado en diferentes y variados consejos empresariales y públicos en donde destacan el Consejo Estatal para la Prevención del Delito en Sonora, el Consejo de Evaluación de Políticas Públicas de Jalisco y el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública, también de Jalisco. Actualmente es miembro del Comité de Prevención del Delito de Nuevo León. Ahora cedemos la palabra a Pablo para que nos comparta la información que nos tiene preparada. Bienvenido. Muchas gracias, Vero, muy amable. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos. Sé que nos acompañan de diferentes partes del país y creo que algunos de Latinoamérica, entonces me da mucho gusto que estén en este momento con nosotros y la intención es platicar un poco sobre este tema de innovación gubernamental y creación de valor público. En lo personal es un tema que me gusta mucho porque combinamos la posibilidad de fomentar y de impulsar el tema de la innovación, que típicamente lo tenemos muy arraigado en el sector empresarial, sector privado. Sin embargo, hay una gran área de oportunidad dentro del sector público. Y por otro lado, el tema de creación de valor público también. El valor público es un concepto que ahorita vamos a explorar de una manera con ejemplos que creo que nos podrá quedar mucho más claro de cómo es importante la acción de cada uno de los funcionarios o los servidores públicos en la actuación cotidiana. Entonces, bueno, para empezar, esos son los temas que quisiera yo compartir. Vamos a tratar de abarcar aproximadamente unos 30-35 minutos con la presentación para después dejar espacio a preguntas y platicar un poco sobre nuestra maestría en gestión pública aplicada, que es una maestría que tenemos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en un modelo semipresencial. Bien, entonces los temas son: ¿qué es innovación gubernamental? ¿Qué es el valor público? ¿Por qué es importante ahora más que nunca hablar de este tema? Y algunos comentarios finales para cerrar la plática. La primera pregunta, el primer tema es precisamente ¿qué es innovación? Hay un par de conceptos o descripciones que me gustan. Esta primera dice el proceso de mejorar, adaptar o desarrollar un producto o sistema. Esta idea de mejorar, de adaptar o desarrollar algo que no solamente puede ser un producto, sino un sistema o servicio, es decir, también algo intangible. Pero lo importante aquí es para entregar mejores resultados y crear valor para la gente. Si este concepto lo relacionamos a este otro que está aquí abajo, me gusta mucho esta parte que dice encontrar nuevas maneras para impactar a la vida de los ciudadanos. Este concepto me gusta porque enfoca más el tema de innovación hacia el sector público. Pues podríamos decir que el tema de innovación, innovación gubernamental, es la manera de buscar nuevas alternativas para impactar a la vida de los ciudadanos. Y yo creo que eso es una labor que debe de estar realizándose continuamente, constantemente, en un proceso de mejora continua y también de buscar aprovechar herramientas y tecnologías que existen o que se van desarrollando e implementarlas en cada uno de los diferentes ámbitos del quehacer público. Bien, ¿por qué es importante actualmente la innovación? Así como es importante la innovación para las empresas, el mantenerse continuamente compitiendo por un segmento de mercado. Sabemos que las empresas principalmente buscan generar utilidades y para generar utilidades requieren de brindar un satisfactor de alguna necesidad y para eso necesitan hacerlo de una manera eficiente, al menor costo posible, para precisamente generar las utilidades necesarias para poder sobrevivir. Sin embargo, en el sector público eso no necesariamente aplica tal cual. Sin embargo, en el sector público, para algunos de ustedes que quizá participen en la actualidad en el servicio público, pueden tener claridad que cada vez hay una mayor demanda
por la efectividad, por la eficiencia y por la transparencia, que es sumamente importante en el servicio público. Sabemos que la principal, digamos, uno de los principales recursos en el servicio público es el recurso monetario, el dinero, pero el recurso monetario o el dinero proviene de la aportación que la comunidad, a la sociedad o la economía realiza. Entonces, por eso es importante el tema de la transparencia y la exigencia de que hagan mejor las cosas y de una manera más eficiente. Pero por otro lado, tenemos ciertos factores que impiden o inhiben la innovación al sector público. Hay una gran dependencia financiera, por ejemplo, en el caso de México, una gran dependencia financiera del gobierno federal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Los recursos financieros, por ende, son limitados. Hay una mayor exigencia pública. La gente demanda más, mejores cosas, como lo mencionamos. Sin embargo, por otro lado, hay pocas fuentes de recursos, tanto los gobiernos estatales como los gobiernos municipales, un momento más lo vamos a ver, tienen pocas fuentes o fuente margen para poder generar sus propios recursos. Y los recursos que atraen o obtienen ya de alguna manera vienen etiquetados. Pues también tienen un margen muy pequeño para poder hacer algún tipo de variación. Las necesidades son crecientes, la población sigue creciendo y por lo mismo las necesidades para satisfacerlas, los servicios públicos, las ciudades van creciendo, la mancha urbana va creciendo y desafortunadamente de una manera desorganizada, lo cual pone una mayor presión al servicio de luz, de alcantarillado, de recolección de basura, de parques, etcétera. Cada vez es más costoso administrar u operar una ciudad que hace algunos años, dado a este crecimiento horizontal. Por otro lado, tenemos típicamente objetivos de corto plazo. Afortunadamente, creo yo soy un creyente que esta posibilidad de la reelección en la administración municipal, en los municipios, puede ayudar a contemplar planes de mediano, al menos de mediano plazo, de tal manera que la programación de objetivos y de estrategias no se limite solamente a los 3 años o a 2 años. Sabemos que antes de la reelección, los alcaldes eran electos, el primer año operaban básicamente con el presupuesto que les había dejado la administración pasada, el segundo año hacían su propio presupuesto y el tercer año prácticamente ya se estaban yendo o estaban buscando una alternativa diferente para continuar en el servicio público. Eso limitaba de manera significativa la proyección de realizar eventos o cosas importantes de largo plazo. Pues yo creo que la reelección puede ayudar. Obviamente todo dependerá también de nuestra demanda como ciudadanos de exigir planes de plazo y de que se ejecuten. Y por otro lado, el tema del desorden urbano, que es lo que comentaba hace un momento, el crecimiento horizontal realmente no ayuda mucho a aprovechar mejor los recursos de una manera más eficiente en los ayuntamientos. Factores también que impiden la innovación, fuerzas políticas, por supuesto. Los presidentes municipales o los alcaldes o los gobernadores entran a la administración y de alguna manera traen compromisos adquiridos durante el proceso de campaña, ya sea porque visualizaron de manera clara cuáles fueron o cuáles eran necesidades que deberían de atender desde su administración, pues de alguna manera se crean compromisos de planeación. Por otro lado, también se crean compromisos inclusive de relaciones. Pues de alguna manera estas fuerzas políticas o grupos de interés pueden inhibir procesos de innovación. La falta de comunicación es un problema que todas las organizaciones sufren, problemas de comunicación, ya sea vertical, horizontal. Típicamente no es fácil a veces la implementación de ciertas estrategias por una falta de los objetivos, de los indicadores, de las metas, de cómo llevar a cabo la estrategia. No hay procesos claros para fomentar ideas nuevas. Eso también no solamente sucede en el sector público. Muchas organizaciones no se empodera a la gente a que genere o proponga ideas nuevas de cómo resolver una problemática cotidiana o cómo ayudar mejor a servir a la gente o a la clientela o a los públicos a quienes se atienden. La falta de indicadores de desempeño y de éxito, como comentaba hace un momento, y de hecho es algo relativamente nuevo, que bueno, ya tampoco no tan nuevo, el buscar medir el desempeño de los gobiernos locales a través de indicadores, cómo va creciendo la economía, cómo va mejorando el nivel de vida de la sociedad, se va disminuyendo la pobreza, se va mejorando la salud, pero también cómo se están ejerciendo el recurso público.
si están ejerciendo de una manera más eficiente y efectiva en comparación con otros municipios su presupuesto o no. Entonces es importante conocer o tener claros los indicadores para saber por dónde se está caminando, cómo se está caminando, hacia dónde se está llevando al ayuntamiento o el futuro del ayuntamiento o del gobierno estatal o de un gobierno federal, por supuesto. La falta de recursos, como comentamos hace un momento, y ahorita voy a explicar un poco más ese tema, y por supuesto la burocracia que por naturaleza promueve el status quo. La burocracia típicamente lo que trata de hacer es asegurar que las cosas funcionen. Sin embargo, hemos pecado de abultar el tamaño de la burocracia en nuestros gobiernos, todos los países, creo yo, de tal forma que se ha hecho un grupo muy grande de recurso humano, de tal manera que muy desafortunadamente no se trabaja de una manera eficiente. Es decir, ha sido realmente una bolsa para compensar acuerdos o necesidades o compromisos políticos en lugar de realmente tener a las personas más adecuadas en la función pertinente para que ejecuten de una manera más eficiente su responsabilidad. Este tema de los recursos municipales me apasiona porque realmente es un gran problema que tienen los municipios particularmente, y eso es lo que quiero mostrarles aquí. Los gobiernos locales tienen recursos limitados. Insisto, quienes han trabajado o han pasado por algún gobierno municipal lo saben y lo han vivido en carne propia. A mí que me ha tocado participar en los procesos de reorganización, de rediseño, de reestructuración y de arranque municipal con algunos alcaldes, es lo primero que inmediatamente identificamos: la falta de recursos y la falta de estrategias adecuadas para generar recursos propios con los instrumentos que tienen. Pero fíjense aquí en esta gráfica de PAI, la distribución del ingreso municipal o de ingresos municipales en promedio en los 300 municipios que analizamos. Esos son datos del 2016. Del total de ingresos que tiene el municipio para operar, el 34% vienen de aportaciones federales y el 32% de aportaciones federales. Las participaciones federales es lo que conocemos como el ramo 28 y las aportaciones es lo que conocemos como el ramo 33. Entre las dos, estamos hablando del 66% de recursos federales que necesita el municipio para operar. Realmente recursos propios que genera el municipio por su operación y por sus actividades, estamos hablando de en promedio el 25%. Y estos son impuestos, que básicamente es el predial, que representa un 15%, derechos, que de alguna manera son rentas también, rentas de espacios, edificios, algunos municipios tienen, productos que tienen mucho que ver con servicios, constancias, permisos, etcétera, y algunos aprovechamientos que tienen de activos algunos municipios. Esos son los recursos propios. Lo que quiere decir es que en el país, de los 2.500 municipios que tenemos aproximadamente, en este análisis de 300 municipios que son zonas conurbadas y zonas metropolitanas en ciudades capitales, prácticamente el 25% de los ingresos los generan ellos mismos. El otro 75%, gran parte vienen de las aportaciones y las participaciones federales y algo de deuda. Entonces, hay una gran dependencia de los gobiernos municipales de fondos federales. A eso me refiero yo con preguntarnos realmente qué tanto es la autonomía municipal o realmente el federalismo y la aplicación del federalismo desde un punto de vista presupuestal. Ahora, los egresos, la contraparte, yo creo que a veces también es la más triste, porque vemos los compromisos. Los egresos, de alguna manera, pues son los compromisos, los gastos que tiene que realizar el municipio. Y si nos ponemos a ver aquí servicios personales, pues básicamente es la nómina. La nómina representa el 36% promedio de estos 300 municipios de su presupuesto. Si regresamos al anterior, apenas generan 25 pesos de cada 100 de manera propia. Sin embargo, tienen que gastar 36 para pagar la nómina. Es decir, que con los recursos propios no les alcanza ni para pagar la nómina. Mucho menos si le vamos agregando los materiales y suministros, que son de operación, y los servicios generales, que ahí vienen los servicios del. Pues todo esto le llamamos el gasto corriente. Todo esto representa el 57% del presupuesto. De 100 pesos, tienen que destinar 57 pesos al gasto corriente. ¿Cuánto generábamos de manera propia? Solamente 25.
Entonces, es obvio que requieren del presupuesto federal, de los fondos federales, como las participaciones y las aportaciones. Y les queda muy poco para inversión pública, el 21%, transferencias que generan entre los municipios también, o servicios de desarrollo social, etcétera. Entonces, aquí el tema principal es, ¿cuál es la autonomía financiera? ¿Qué hay tanto de autonomía? Esta es una comparación del 2013 y el 2016. Las barras azules representan los ingresos, el porcentaje de ingresos del 2013, y las barras amarillas del 2016 en cuanto a autonomía, es decir, qué capacidad tienen precisamente para pagar los servicios, más bien la capacidad de generación de recursos propios sobre el presupuesto federal, sobre el presupuesto general. Fíjense Querétaro cómo ha incrementado de manera importante sus recursos propios, su capacidad de generar recursos propios. Andaba alrededor del 46% más o menos, que no está mal comparado con el resto de los municipios, y ahora anda alrededor del 60%. Han hecho una labor muy importante para generar más recursos propios de una manera más estratégica y de una manera mayor, es decir, han incrementado el volumen también. Cuernavaca también ha hecho algo similar. San Luis Potosí, Mexicali, creo que andaba por acá. Pero si se dan cuenta, la mayoría andan más o menos igual, o algunos, al contrario, han perdido la posibilidad de generar recursos propios. Nuevamente, aquí el tema es qué tanta capacidad tienen de ser autosuficientes sin depender de los fondos federales. Eh, Algo de lo que comentamos ahorita con otra gráfica, qué porcentaje de los gastos corrientes del municipio pueden ser cubiertos por sus propios ingresos. Es una comparación de diferentes ciudades, básicamente las ciudades capitales. El promedio de estas ciudades capitales anda en el 37%. Quiere decir que en promedio solamente pueden cubrir el 37% de sus gastos corrientes con lo que generan de manera propia. Es decir, con sus impuestos prediales, con sus productos, derechos, etcétera, apenas les alcanza para cubrir el 37% de su gasto corriente. Es nómina, servicios y materiales. Hay algunos municipios, como lo comenté, Querétaro, que tienen mayor capacidad. Benito Juárez en Quintana Roo, que es Cancún, Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, San Luis Potosí, etcétera. Pero si vamos al lado derecho, vemos Chilpancingo, Tepic, Ciudad Victoria, Zacatecas, cómo no les alcanza realmente con sus recursos propios el pagar el gasto o el cubrir el gasto corriente. Es decir, insisto, hay una gran dependencia de los fondos federales. Y en cuanto a los impuestos, obviamente, si tenemos claro que la mayor proporción de los ingresos propios vienen de los impuestos, pues la pregunta es, bueno, ¿cuánto están generando los municipios en promedio de impuestos? Es un ranking que hice de los 20 municipios con mayor recaudación de impuestos per cápita, considerando 1.700 municipios, de los 2.450 y tantos. Estos son ingresos del 2015. En promedio, la recaudación es de 600 pesos por persona. 600 pesos por persona al año. El Quintana Roo, Nuevo León, San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León, Isla Mujeres, Tulum, Quintana Roo, son los que generan mayor volumen de impuestos por persona en sus municipios al año. Estamos hablando de 6,000 pesos, 6,300 pesos, 4,000 pesos, 3,000 pesos, otra vez insisto, por persona al año. Nuevamente nos da idea de la poca capacidad que tienen de generar ingresos propios y entonces de operar y de resolver la problemática. ¿Por qué es importante este tema? Porque todo lo que vivimos en el día al día, bueno o malo, sucede en la ciudad. De tal manera que demandamos cada vez más y mejores servicios del alcalde y de su equipo. Y desafortunadamente muchas cosas no le competen a ellos. Demandamos más seguridad, demandamos más salud, mejor educación, mejores oportunidades de empleo, por supuesto mejor movilidad, distribución, vial, transporte público, alumbrado, etc. Hay ciertas cosas que no le competen a la alcaldía. Sin embargo, todo es culpa de ellos. Si revisamos el artículo 115 constitucional, que es el que establece cuáles son los elementos o cuáles son las responsabilidades del ayuntamiento, nos damos cuenta que son muy limitadas. El ayuntamiento por sí mismo no tiene la capacidad ni la responsabilidad constitucional de generar fuentes de empleo.
Sin embargo, saben que deben de hacer algo para fomentar la creación de empleo, la creación de empresas, y lo hacen en conjunto con el gobierno estatal, con el gobierno federal, buscan la creación de empresas para la generación de empleos. Pero el artículo 115 no lo dice. Entonces, el tema es que demandamos mucho de los ayuntamientos, sin embargo, tienen pocos recursos y poco margen de maniobra para operar. Por otro lado, a nivel federal tampoco no está tan diferente la situación. Sin embargo, pues es mucho más grande y estamos hablando de un volumen mucho mayor. Por ejemplo, aquí estoy comparando en estas dos gráficas la composición del ingreso público federal del 2019. Se tuvieron ingresos cercanos de 4 millones de millones de pesos. 4 millones de millones de pesos en 2019. El 80% de esa cantidad viene de impuestos. ¿Cuáles impuestos? Pues ya conocemos principalmente del ISR. El ISR representó el 53% de ese monto. Ese monto estamos hablando de 3 millones, 3.2 millones de pesos. Un 30% muy importante viene del IVA, del impuesto de valor agregado. Un 5% representa de los impuestos especiales y otra variación de impuestos, impuestos a la importación, etcétera, representan el 13%. Entonces, de los 4 millones de pesos de ingresos que tuvo el gobierno federal, 80% vienen los impuestos. Y de eso, 53% del ISR, impuestos sobre la nómina y sobre el producto, tanto de empresas, de personas físicas como personas morales, y un prácticamente 30% del IVA. Esas dos, estamos hablando que suman el 70%, 71% del total de ingresos tributarios. El punto aquí que quiero resaltar es los recursos con los que opera el gobierno federal, de cada peso para operar, 80 centavos vienen de impuestos. Quiere decir que son generados por nosotros, por los contribuyentes, por personas físicas y personas morales. Si no tenemos fuentes de empleo, pues no vamos a pagar impuestos y vamos a comprar menos. Y si compramos menos, pues pagamos menos IVA. Si no producimos y generamos riqueza y tenemos ventas como empresas, pues no podemos pagar impuestos, no tenemos utilidades, no pagamos también impuestos sobre el producto, no pagamos impuestos sobre la nómina a los estados, entonces el ingreso se va a hacer menor. Pues aquí lo que quiero recalcar es la importancia de la dinámica económica, ya sea a nivel local, municipal, estatal, federal, para generar precisamente los ingresos y los recursos necesarios para que un gobierno a nivel federal opere y además que le distribuya a los estados y los municipios las participaciones y las aportaciones que tanto necesitan para realizar sus compromisos. Entonces, la innovación debe ser fomentada, no se da de la noche a la mañana, no se da por, ¿cómo dicen?, por creación así espontánea. Y tenemos que fomentarla a través del liderazgo de quienes toman decisiones, a través del liderazgo de quienes están en la función y el servicio público, de fomentar que los equipos de alguna manera busquen siempre maneras nuevas y mejores de hacer las cosas de una manera más eficiente. Recordemos que los recursos, insisto, con los que operan cualquier gobierno, cualquier nivel de gobierno, son de nosotros los generamos. Son recursos generados por el mercado, por la población, por la economía. Entonces aquí mezclo el tema de valor público, creación de valor público. ¿Qué es esto de creación de valor público? Comparando nuevamente con el sector privado, sabemos que el sector privado maximiza sus beneficios al maximizar sus utilidades. Es decir, estas utilidades vienen del manejo eficiente de una empresa, de sus recursos, en la medida en que satisfagan una necesidad a través de un producto o servicio, pues van a tener ventas. Van a tener ventas en la medida que tengan un mercado que haya sido satisfecho por su producto o su servicio. Y si lo mantienen a través del tiempo y lo hacen bien, pues van a tener utilidades y van a estar creando beneficio, van a estar creando riqueza. Eso es bien importante. El sector público, por otro lado, pues no necesariamente vende un producto o un servicio con la intención de generar riqueza para el sector público, sí para crear valor público. Lo importante ahí es cómo administra y cómo utiliza esos recursos. El sector público busca maximizar el valor público, es el resultado del manejo eficiente de los recursos en el otorgamiento de servicios que el mercado por sí mismo no tiene capacidad o no tiene condiciones para satisfacerlos. Yo soy de la creencia definitivamente de que si el sector mercado tiene por sí mismo la capacidad de satisfacer o de cumplir o llegar a un estado, un equilibrio paretiano de satisfacción de una necesidad o de una
condición en el mercado que lo haga. Puede ser mucho más eficiente. Sin embargo, hay cosas que el mercado no lo va a hacer. Entonces tiene que el sector público, es responsabilidad del sector público cubrir esas necesidades o disminuir esas externalidades que el mercado por sí mismo o crea o no genera. Y hay ciertas responsabilidades que el sector público debe hacer, como el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación. A esos son los temas importantes que debe de cubrir. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que sea, para que la actuación cotidiana en el día al día genere o cree valor público y lo aseguremos haciéndolo de una manera eficiente? ¿Qué es valor público entonces? Este triángulo, disculpen, no les puse aquí la fuente, Mark Moore, un profesor de la Universidad de Harvard, los mediados de los 90, presentó una tesis muy importante sobre la creación de valor público. Dice para la creación de valor público necesitamos tener estos dos elementos. Es un triángulo dinámico. Necesitamos que quien realice o quien tenga una idea, una misión, una aspiración para lograr algo, que se genere como valor público, necesitamos asegurar tener legitimidad y el apoyo para hacerlo. Y aquí las preguntas importantes es, ¿cuál es nuestra fuente de legitimidad? ¿Es una fuente constitucional? ¿Es una ley? ¿Es un mandato legal? ¿Es un mandato del Ejecutivo? ¿Cuál es nuestra fuente de apoyo también? ¿Es la comunidad? ¿Es la sociedad organizada? ¿La sociedad lo está demandando? Por otro lado, otro elemento importante de ese triángulo es la capacidad operativa. No es suficiente el tener claro qué se debe de hacer y tener el mandato constitucional para hacerlo. Si no hay recursos, no se va a hacer nada. Si no tenemos dinero, si no tenemos la gente capaz, si no tenemos la gente adecuada, no se va a lograr. ¿Qué tan confiables son nuestros procesos? ¿Son suficientemente adecuados, eficientes para que esto se sistematice y se pueda estar logrando una creación de valor público constante y continua? ¿Están distribuidos de manera adecuada nuestros recursos? ¿Cómo podemos desarrollar sistemas innovadores para que lo hagamos cada vez de una mejor manera? Algunos ejemplos que podemos mencionar. Colonias seguras. ¿Cómo podemos crear valor público en una colonia? Comúnmente tenemos problemas en ciertas colonias, particularmente las más alejadas del centro o del núcleo de una ciudad. Vemos que tienen problemas de luz, tienen problemas de limpieza, tienen problemas a lo mejor de vandalismo, porque tienen zonas olvidadas, poco cuidadas, o no tienen áreas comunes de juegos donde puedan crear y fortalecer la comunidad, o no tienen espacios deportivos. ¿Cómo se puede crear valor público? Básicamente resolviendo eso que acabo de mencionar, creando espacios comunitarios para la convivencia social, creando espacios deportivos, obviamente asegurando que haya luz, que haya limpieza, que no haya zonas olvidadas. Pero aquí la fórmula está en que el municipio por sí mismo, una vez, probablemente tenga cierto compromiso de mantenimiento, pero es importante que la comunidad que vive en esa región, en esa colonia, digamos, asuma la responsabilidad del mantenimiento. Porque lo que hemos visto típicamente es que se generan programas o proyectos de rescate comunitario, pero cuando termina la administración municipal se olvidan. Que a los 4 o 5 años otra vez esa zona está decaída. ¿Por qué? Porque la comunidad no asumió esta responsabilidad cívica de darle continuidad también a este proyecto. Movilidad, en la movilidad, bueno, en ciertos estados la movilidad depende principalmente del estado, creo yo que en la mayoría, y siempre criticamos el tema del transporte público, y yo creo que con justa razón, porque tenemos problemas de falta de unidades, porque las unidades van retacadas de gente, o no hay rutas suficientes, o no hay horarios suficientes, no se les da mantenimiento suficientes, y ahí viene un montón de problemas también detrás. ¿Cuántos concesiones o concesionarios tenemos para el transporte público? ¿Qué características tienen? ¿Realmente cuál es el cumplimiento? El tema de la vigilancia y la supervisión del Estado, en este caso de la entidad federativa, es muy importante para que realmente se asegure el servicio público de calidad en temas de transporte, por ejemplo. Entonces, tienen un mandato, sí, y tienen un objetivo, sí, pero a veces no tienen la capacidad operativa o no tienen el apoyo. Entonces, ahí es donde empiezan las cosas a fallar. Obras de infraestructura, muchas veces las obras de infraestructura a nivel local a veces generan, en el momento, en el proceso en el que se están realizando, a veces generan conflictos, por supuesto, tapan calles, bloquean avenidas, entonces los comercios que están ahí colocados, pues sus ventas se vienen hacia abajo,
las familias que viven alrededor, obviamente molestia, de ruido, etcétera. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál va a ser el valor público que se va a generar a la vuelta de, no sé, 4 o 5 años, cuando la avenida esté creada o el espacio esté mejorado, de tal manera que vaya a tener una ganancia, un resultado positivo entre el costo, esta externalidad que se generó en el proceso de la creación o del proyecto y el beneficio que se va a obtener en el futuro? Temas de limpieza, bueno, lo vemos en muchas ciudades. Muchas ciudades tienen un sistema de limpieza muy eficiente, en muchas no. Muchas veces nuevamente viene el problema de la capacidad operativa o el apoyo. Temas de salud, particularmente en este momento estamos viviendo temas de salud terribles en todo el mundo con la pandemia, particularmente en México también. Y bueno, el año pasado vimos que hubo una falta de inversión en el sistema de salud, no solamente el año pasado, por muchísimos años. Pero si ya veíamos, si ya traíamos una crisis, digamos, de inversión y de recursos, ahora con esta pandemia, pues obviamente nos está agarrando en un momento muy, muy, muy inadecuado. Más que de todo el mundo, yo creo que en Latinoamérica es donde lo estamos sufriendo más, no se diga también África y algunos países de Asia, pero particularmente aquí en México estamos viviendo prácticamente en carne propia en muchos municipios este problema de salud. Nuevamente, se pueden tener objetivos muy claros en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Plan Municipal de Desarrollo. Pero si no le metemos lana, si no tenemos la gente adecuada para que lo ejecute, no van a suceder las cosas. A lo mejor tenemos la legitimidad o constitucional de hacerlo, o la responsabilidad, pero si no hacemos que haya este triángulo dinámico que funcione, no vamos a poder ejecutar los proyectos y muy probablemente no se van a mantener en el largo plazo. Entonces, esos son algunos ejemplos de creación de valor público. ¿Por qué es importante ahorita? Ya estoy entrando en la última parte. ¿Por qué es importante ahora más que nunca hablar de innovación para la generación o la creación de valor público? Fíjense esta tabla, esta es terrible. Estas siguientes gráficas me son muy preocupantes. Hay una organización, bueno, hay varias, pero particularmente esta es la que tomé de Latinobarómetro, es una organización en Chile que desde el 95 genera este estudio de percepción, democracia y de eficiencia gubernamental, etcétera, en toda Latinoamérica. Y he tomado estas gráficas porque tienen un análisis longitudinal muy interesante. Vemos cómo los 90, cerca del 60% de la población en los países de Latinoamérica no estaban satisfechos con su democracia o la democracia en su país. Bajó, es decir, se mejoró disminuyó la insatisfacción, es decir, se mejoró la satisfacción, la línea verde. Sin embargo, después de 2008-2009, que tuvimos una crisis también económica a nivel mundial, el nivel de satisfacción volvió a crecer y el nivel de satisfacción nuevamente cayó. ¿Dónde estamos ahorita? En 2019, esos son los últimos datos. Niveles de insatisfacción con el sistema democrático está creciendo de una manera terrible. El 71% de la población dice que no está satisfecha con su sistema de democracia. Eso es muy preocupante porque entonces nos abre la pregunta, bueno, ¿y qué esperan? ¿Qué otro sistema creen que puede ser mejor? Yo prefiero no meterme en esos problemas porque realmente es muy, muy, muy conflictivo y preocupante las alternativas. Por país, el apoyo a la democracia por país. Fíjense, de una manera interesante, el 75% de la población dice que apoya la democracia. Aquí la reflexión de esto, la interpretación es de que, creo yo, que dado que no lo han vivido o no lo están viviendo, pues por eso exigen y demandan que se promueva y se apoye la democracia. Yo no estoy muy seguro que sea un reflejo de que están muy contentos con su sistema. No lo sé, no vivo ahí. Pero vemos México, 38%. 38% de los encuestados o de esta muestra en México el año pasado dijeron que estaban satisfechos con la democracia en el país. Creo que eso medio nos hace sentido. Nos hace sentido porque en los últimos años lo que hemos visto es precisamente una insatisfacción, una queja, un hartazgo por el modelo, por el sistema que tenemos en el país. De alguna manera se refleja en esto. El nivel de aprobación del gobierno en los países en Latinoamérica ha caído igual desde el 2009, el 60% de aprobación hasta niveles del 30-32%. Y en el caso de México, vean ustedes, 18% de aprobación. Ese fue el último año de la administración de Peña Nieto, 2018. Y eso, otra vez, los que recordamos información, nos hace mucho sentido. El último año de gobierno
fue terrible, es decir, el grado de insatisfacción era muy alto. Y aquí está reflejado. Y esto también nos lleva a pensar, bueno, pues ¿y cómo vamos en la parte política en general, los partidos políticos? Y esto, de alguna manera, argumenta a favor de la necesidad de buscar otras alternativas, otros partidos políticos o los esquemas de candidatos independientes. Yo creo en los partidos políticos, yo creo que son importantes que se mantengan. También creo que es importante que haya participación independiente, sin lugar a dudas. Yo creo que es importante para el sistema, para el fortalecimiento y la consolidación de un sistema democrático, la participación de ambos tipos, de partidos políticos y de candidatos independientes. El tema es que no les creemos. El tema es que ya no creemos lo que dice un partido, lo que dice otro, lo que dice un independiente. Están de alguna manera mezclados, no hay claridad, de una división de ideologías entre un partido y otro. Yo creo que hay una gran necesidad de una reconfiguración, de un rediseño, de un replanteamiento de sus aspiraciones, de su claridad ideológica de cada uno de los partidos políticos y probablemente, potencialmente, ¿por qué no?, el surgimiento de nuevos. Tenemos en México el 11% solamente aprueba o tiene confianza en los partidos políticos. Entonces, ¿qué hacemos? Se requiere claramente de una reingeniería en el servicio público que sea capaz de crear valor público identificable por la sociedad, que no haya duda. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos mucha desconfianza. No creemos en lo que nos dicen. Nos dicen una cosa y probablemente hacen otra. Digo, es entendible que lo que se plantea en una campaña, probablemente ya en el momento de la ejecución, pueda haber cambios. Es entendible. Pero esos cambios, pues deben de haber un entendimiento y un razonamiento de por qué están sucediendo. Sin embargo, no debemos de perder el foco de que debemos de estar muy enfocados, muy orientados a la creación de valor público. Comentarios finales, para dejar ya abierta la plática o la conversación. Tenemos un contexto económico, político, social que es claramente inestable. Teníamos cierta estabilidad macroeconómica. La crisis de salud ahora actualmente nos está poniendo en una situación a nivel mundial y obviamente en México terrible. Estamos esperando una tasa de crecimiento negativa para todo el 2020, pues en el mejor de los casos 7%, 10%, pero también se habla hasta arriba del 12-13% de crecimiento negativo medido en el Producto Interno Bruto. Para los que todavía nos interesa el Producto Interno Bruto, yo creo que es una noticia desagradable. Hay una creciente desafección social a cualquier modelo económico político, lo entendemos, lo tenemos muy claro y por eso es importante que busquemos y presionemos para que se hagan cambios. Es necesario continuar fortaleciendo las instituciones para asegurar un balance de poder. Yo creo que para consolidar un sistema democrático y para consolidar una sociedad robusta y madura, necesitamos mantener instituciones y mantener el balance de poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial deben tener su propia autonomía y deben de alguna manera interactuar para buscar siempre el bien común y la creación de valor público. Es necesario asegurar un ambiente de confianza económica y certeza jurídica. Los empresarios no van a invertir si no tienen seguridad. Siempre hay un riesgo, claro, pero ese riesgo debe ser compensado con la seguridad que haya en la toma de decisiones, en el marco legal, en la confianza que se pueda generar política. Eso es muy importante. Y más ahorita, enfrentando nuevamente el contexto tan gris que se ve en el desarrollo económico de nuestro país y obviamente a nivel mundial. Enfrentamos la peor crisis económica, como ya mencioné, hasta ahora de este siglo. Estas tasas de crecimiento, pues, negativas, no las habíamos visto realmente desde la Gran Depresión y en la Segunda Guerra Mundial. Después de ahí ha habido obviamente bajones y caídas, pero lo que se espera para este año realmente no es muy agradable. Entonces, no quisiera dejarles una nota negativa. El tema principal es, tenemos que buscar maneras de fomentar la innovación para crear valor público. El mensaje que les quiero decir es, si ustedes están trabajando actualmente en el servicio público, felicidades, tienen una gran responsabilidad, pero acuérdense que cualquier cosa que hagan en el día, hagan o no hagan, van a crear valor público. Lo que hagan, van a tener la oportunidad de crear un valor público para la sociedad, o si algo dejan de hacer, probablemente vayan a destruir valor público. Inclusive a veces con ciertas decisiones inapropiadas se destruye valor público sin lugar a dudas. Entonces, el mensaje aquí es, ¿cómo le hacemos como sociedad
para ayudar a los tomadores de decisiones a que tomen mejores decisiones cada vez, pero también exigirles que las decisiones que tomen no pierdan el foco de la creación de valor público que tenemos, que necesitamos como sociedad. Bien, hasta aquí me callo. Dejo de compartir la presentación y quedo abierto a preguntas, comentarios que tengan aquí los participantes. Muchas gracias por su tiempo. Adelante, Vero. No sé cómo continuamos la dinámica. ¿Hay algunas preguntas? Sí, tenemos bastantes preguntas, Pablo. Gracias. Dice, en referencia sobre la violencia de género, que incluye la familiar, ¿es posible colocar multas por este concepto? Bueno, pues definitivamente si hay una violencia y hay una demanda, pues debe estar penado por la ley, más allá de la multa. Debe estar penado, sin lugar a dudas. No sé si eh, va emparejado, creo yo, con la demanda penal o civil de un conflicto de violencia familiar, sin lugar a dudas. No entiendo bien cuál pudiera ser el tema de una penalización monetaria o una multa. Es decir, no es una falta administrativa, no es que me pase el rojo. O sea, paso el rojo, me pone una falta y tengo que pagar una multa. Pero golpeé a mi esposa, golpeé a alguien en casa, eso lleva a una penalización. Cárcel probablemente, ¿no? No sé si haya respondido la pregunta o la duda. Muchas gracias, Pablo. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cómo fomentar en los ciudadanos el pagar impuestos si no tienen los servicios de calidad o de plano no tienen servicios y se dan cuenta que algunos funcionarios no son honestos? Claro, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Nadie quiere pagar impuestos. O sea, hay que ser honestos, nadie quiere pagar impuestos. Y no nada más en México, en cualquier parte del mundo. Tengo alumnos en la maestría, tengo alumnos de diferentes partes de Latinoamérica, tengo alumnos en carrera profesional de diferentes partes del mundo, particularmente de Europa, inclusive de Suecia y de Suiza y de Alemania. Nadie quiere pagar impuestos. Y mucho menos queremos pagarlos si no vemos resultados y vemos un valor público, una creación de valor público, sin duda. Entonces, estoy de acuerdo con esa apreciación. El tema aquí es, si tenemos una responsabilidad civil, hay que hacerla. Y una cosa es buscar alternativas de cómo disminuir la tasa de pago de impuestos, la tasa impositiva, por hacer donaciones, apoyar organizaciones de la sociedad civil que puedan ayudar, por ejemplo, a temas de salud, a temas de pobreza, de alimento, precisamente problemas de violencia familiar o violencia de género. Eso está muy bien, pero tenemos que pagar impuestos, nos guste o no. El tema, nuevamente, insisto, es la exigencia. Tenemos que seguir exigiendo para que si le damos dinero al gobierno municipal, estatal o federal, pues exigirle que utilicen bien nuestro dinero. Ese es el tema. Yo creo que un problema que hemos tenido a lo largo de la historia en México, quizá en muchos otros países, es la falta de exigencia de la utilización de nuestros recursos. Por eso los funcionarios terminan haciendo lo que les da la regalada gana. La falta de transparencia y de supervisión de la sociedad pues terminan por obstruir y opacar la información y no sabemos lo que está pasando con el dinero. Pero estoy de acuerdo con la apreciación, hay que seguir exigiendo, pero hay que cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Es posible crear valor público tomando como base la cultura? Claro, la creación de valor público simplemente está en función de la buena actuación y el uso eficiente de los recursos públicos en cualquiera de los niveles de gobierno. Eh, ya desde ahí estamos creando un valor público. Puede ser muy pequeño, puede no notarse, puede ser una gran obra de infraestructura. Entonces, eso a veces nos da mayor claridad de que, es valor público. Se está mejorando la salud, se está mejorando la educación. Y no veo que necesariamente tenga que estar relacionado o condicionado al tema de cultura. No sé si la percepción o la detonación de la pregunta puede venir relacionada con los diferentes países, donde algunos países vemos mejor uso de los recursos públicos y podemos pensar que tienen mayor capacidad de crear valor público, porque tienen mayor transparencia, porque pueden ser quizá menos deshonestos, probablemente. Pero yo más bien creo que la cultura no debe de estar, no debe condicionar la posibilidad de la creación de valor público. Claro que el orden, el marco legal, la responsabilidad, la exigencia, la supervisión, pues sí pueden contribuir definitivamente a mejorar la creación de valor público.
Perfecto. Vamos, tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿cómo hacer que los gobiernos locales inviertan en los proyectos que nos generen autonomía financiera si muchas de las veces desechan proyectos muy buenos y apoyan otros que no son necesarios y o no son buena opción en el momento? Claro, es uno de los temas muy interesantes que tratamos de enfocar nuestros alumnos de la maestría en gestión pública. La mayoría de ellos trabaja en gobierno y la mayoría en gobierno municipal. Y tratamos de que identifiquen problemáticas que puedan resolver con una propuesta de política pública o una propuesta de proyecto de estrategia en donde puedan precisamente mejorar sus ingresos propios o sus recursos de una manera, obviamente, como les diría, más enfocada, obviamente, al beneficio de la comunidad y dejando a un lado esas presiones políticas que mencionaba hace un momento o esos compromisos políticos. Eh, es, es, es claro, digamos, es reconocible, es entendible que a veces ciertas presiones políticas hacen que una decisión, se tome una decisión y claramente no sea la más adecuada desde el punto de vista de impacto de desarrollo económico o de un efecto multiplicador. Desafortunadamente sucede. La pregunta puede ser, bueno, ¿cómo lo hacemos para evitarlo? Nuevamente, insisto, el tener una participación, por ejemplo, un cabildo mucho más participativo, donde hay un balance de fuerzas y de grupos de interés dentro del mismo cabildo, la misma supervisión de la sociedad, puede ayudar, puede contribuir. Es decir, si el alcalde toma una decisión que claramente no es la adecuada, pues que inmediatamente venga la crítica y venga la presión social. Yo he tratado de empujar mucho el concepto del administrador municipal. En Estados Unidos y en otros países tienen ese concepto que es el city manager. El city manager se enfoca a la administración y la operación del ayuntamiento o del municipio, de la ciudad, y el alcalde realmente busca, su labor es más bien política de acercamiento, de bajar recursos, de operación, pero el administrador municipal es el responsable, digamos de esta manera, de que funcione el changarro, de que funcione muy eficientemente el ayuntamiento, de que haya luz, de que haya servicios, de que funcione bien. Entonces, esta figura no es política, es un administrador, es el equivalente a los negocios, a un CEO. Tú contratas a un administrador y el ayuntamiento lo va a mantener en la medida en que sea efectivo, utilizando los recursos y cumpliendo los objetivos que se deben de hacer. Esta persona puede durar 5 años, 6 años, 10 años, 15 años. Lo que sucede en el modelo norteamericano es que muchos administradores municipales son de carrera. Pues empiezan trabajando en un municipio pequeño y luego van creciendo, van saltando y los van contratando en municipios más grandes y se hacen especialistas. Nuevamente es como un administrador. Digo, de hecho es como un administrador en el sector privado, es en el sector público. En México no tenemos esa figura, ha habido algunos esfuerzos, pero no está muy claro todavía. Hay aspectos políticos que resolver. Yo creo que puede ser un esquema que puede funcionar. Entonces, la presión social, el trabajo del cabildo, la posibilidad de tener un administrador municipal puede ayudar a disminuir el riesgo que se tomen decisiones unilaterales que no son adecuadas. Perfecto, Pablo. Perdón, pero es que son muchísimas las preguntas. La verdad es que estamos muy agradecidos y muy contentos y emocionados de todas las preguntas que hemos tenido. Se me hace que no vamos a alcanzar a contestarlas todas, pero Llevamos la tarea, no pasa nada. sí, exacto. Tenemos por aquí una pregunta, dice, en la nueva gestión pública o gerencia pública, ¿con qué retos nos vamos a enfrentar referente a la creación de valor público? Bueno, yo creo que la nueva gerencia pública, de los 40, 50 por ahí, yo creo que una de las principales y grandes aportaciones fue el el fomentar, el tener indicadores de desempeño y poder medir precisamente lo que se está ejecutando y cómo se están ejecutando las diferentes responsabilidades de un gobierno, a cualquiera de los diferentes niveles. El reto actualmente para la creación pública, más bien la creación de valor público, yo creo que es un complemento, digamos, que de manera natural fue llegando en el análisis, digamos, de la gestión pública. Es decir, primero tener una serie de indicadores para saber cómo estamos haciendo las cosas, tener un plan para saber hacia dónde debemos de ir y medir si lo estamos logrando. Y ahora es, bueno, ¿cómo lo hacemos realmente para que lo que estemos haciendo, asegurarnos que sea una creación de valor público? Muchas cosas ya las hacemos o las hacíamos de manera inercial. El tema es cómo hacerlas mejor,
cómo dar un valor agregado, cómo hacerlo a través de la innovación. Esa es, digamos, la contribución. No veo como un reto de choque, sino más bien una complementariedad de este esquema y modalidad que se generó en los 40, 50 con la nueva administración pública, que de hecho realmente empezó al principio del siglo pasado, con propuestas de Taylor y Fayol y de Woodrow Wilson, cómo medir la ejecución y la utilización de los recursos del gobierno, cómo medirlo. Y luego se fue gestando después de la Segunda Guerra Mundial, ahora con un enfoque diferente de cómo crear valor público. Entonces, insisto, yo creo que es una complementariedad, es una evolución de ese modelo. Al menos así lo veo yo. Gracias, Pablo. Tú me dices, tenemos otra que dice, ¿qué iniciativas puede implementar el gobierno para diversificar sus ingresos y no solo depender de los impuestos de la población? ¿Qué hizo Querétaro para ser autosuficiente? Gracias por la pregunta. Sí, Querétaro y algunos otros municipios, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara, algunos municipios también aquí en la zona metropolitana de Monterrey, algunos otros municipios, creo que Aguascalientes lo está haciendo, creo, Veracruz lo está empezando a hacer. Primero es, típicamente, los ingresos propios, lo más fuerte, como los mencioné, viene de los impuestos del predial. El problema con el predial es de que muchos municipios tienen una tarifa muy vieja, es decir, no la tienen actualizada. Tienen tarifas de pago de predial de 1976. Estoy exagerando. Pero el tema es que primero actualicen las tarifas. Obviamente va a tener un impacto político, entonces casi por eso nadie lo quiere hacer. Pero hay que hacerlo. Y hay que buscar la manera de cómo hacerlo y dar incentivos y motivar y comunicarlo. El otro tema es, una, la actualización de la tarifa y la otra es la actualización del catastro, la actualización de la base de datos. ¿A quién le estás cobrando? ¿Cuánto le estás cobrando? ¿Cómo le estás cobrando? ¿Y a quién no le estás cobrando? Si tú mapeas y actualizas tu mapa de la ciudad, casi te puedo asegurar que te falta, que tienes una tasa de no cobro cerca del 60% y 50% mínimo. Es decir, que pudieras incrementar nada más con la actualización catastral de más gente que te paga. Luego la otra es, ¿cómo estás cobrando que decía? A lo mejor estás cobrando un terreno a valor de un predio rústico. Sin embargo, si vas físicamente al predio rústico, te vas a dar cuenta que es una plaza comercial muy moderna y la estás cobrando como predio rústico. Entonces tienes que actualizar la información. Manobras da apoyos a que se utilicen tecnología nueva de drones para hacerte fotografías y actualizar tu catastro. Entonces es una manera de que esos municipios, como mencioné, incluyendo Querétaro, actualizaron su información. La otra es estrategias muy sencillas. Aquí en Monterrey implementaron una estrategia relativamente sencilla. Se dieron cuenta en ciertas regiones de colonias no pagaban el predial. Y típicamente la primera pregunta o la primera hipótesis es de no quieren pagar. Sin embargo, llevaron unas camionetas, donde anunciaron obviamente el procedimiento y el programa, llevaron unas camionetas, unas vans, pusieron unas mesas afuera, hicieron ahí la cobranza y se dieron cuenta que la gente se acercó a pagar. Y lo que sucedió es de que la gente no pagaba porque no se daba el tiempo, no le era fácil trasladarse a la oficina, muchas veces no tenían ni sistema de cómputo o internet, cada vez sí hay más gente que lo tiene, pero muchas veces no tienen la facilidad para operarlo y pagar en internet, no tienen tarjetas de crédito, es una realidad, tienen tarjetas de comerciales, de crédito comercial, pero no tienen tarjeta bancaria, entonces no pueden pagar el predial. Lo que hicieron es acercarse a la comunidad. Y esos tipos de estrategias les ayudó a incrementar el cobro. Ahora, eso estoy hablando nada más del predial. Otras alternativas, pues no tienen otra vez, como decía, mucho margen de maniobra. El tema es mejorar, eficientar lo que ya haces actualmente. Yo apostaría más a la actualización del predial, del catastro, las tarifas, el acercamiento a la comunidad, dar incentivos. Eso es bien importante. Si mejoran eso, estoy seguro que se les va a incrementar su cobranza de una manera importante. Otra bronca que muchos municipios tienen rezagos de cobranza porque no se quieren meter en pleitos para irles a cobrar por problemas políticos, porque se conocen, porque son municipios muy pequeños de 20,000, 30,000 habitantes y todo el mundo se conoce. Es entendible, pero otra vez hay que encontrar una estrategia adecuada para ir y hacer la cobranza que se debe hacer. Esa sería mi recomendación. Pues sí, una última pregunta para poder hablar un poco de la maestría, Vero.
Sí, Pablo, tenemos varias, pero yo creo que en este momento podemos de alguna manera, yo las estoy documentando todas, pero como nos quedan unos pocos minutos, yo creo que podemos seguir con la presentación de la maestría. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les voy a poner un video muy rápido, ya que tengo yo aquí el control, eh, para mostrar lo que es la maestría en gestión Nadie pública. podría negar que tenemos grandes retos en México en materia de democracia, transparencia, desarrollo económico sustentable, participación ciudadana y eficiencia en la administración pública. Para hacer frente a esos retos, necesitamos no solo de una participación decidida de nuestra sociedad, sino una participación ordenada, no solo de mejores políticas, sino de servidores públicos con un enfoque hacia la solución de problemas, no solo de mejores leyes, sino de fortalecer el marco legal en nuestro país. Es por esto que en el Tecnológico de Monterrey creamos la maestría en gestión pública. Pero no se está viendo el video. Ah, perdón. Me está diciendo Ivette justo eso. Disculpa. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Al servicio la problemática de cada una de nuestras comunidades y diseñar soluciones eficientes en lo político, económico y social. En este programa de alto rendimiento, los alumnos llevarán cursos con profesores especialistas en la creación y evaluación de políticas, así como en la gestión pública eficiente, con un enfoque hacia gobiernos locales. También podrán interactuar con profesionales en el servicio público que acercan a nuestras aulas virtuales su valiosa experiencia en la transformación de sus comunidades, desde el diseño de políticas públicas como en la administración eficiente de nuestros recursos escasos. Te invito a que formes parte de esta comunidad y conviértete en un líder en la gestión y solución de problemas para la transformación de nuestro país. Te esperamos. Muy bien, disculpen que no se vio el video al inicio. Es un video que pueden encontrar en la página de la Escuela de Gobierno y en la página del Tecnológico Monterrey, la sección de posgrados, que explica un poco nuestra maestría en gestión pública aplicada, su modelo en línea, como les mencionaba, que tiene una componente importante de semipresencial. El modelo semipresencial lo que implica es que todos los alumnos llevan un seminario presencial. Lo que hemos hecho es visitar diferentes campus, aprovechando que tenemos diferentes campus en el país. Iniciamos un viernes y un sábado con un seminario intensivo, luego los alumnos regresan a su ciudad a continuar sus materias que estén llevando de una manera en línea. Otro elemento importante de este modelo es que tenemos un seminario en verano. Desafortunadamente este verano no lo vamos a poder realizar. Estamos planeando para hacerlo en otoño por la contingencia de salud, pero el verano, el seminario de verano, es con un convenio que tenemos con la Universidad de los Andes en Bogotá. Los alumnos se van una semana y ahí tienen una serie de pláticas, conferencias y visitas para fortalecer la experiencia internacional, las redes profesionales que se generan y se crean en el grupo de alumnos, pero además también a nivel internacional. Es un modelo que le hemos apostado mucho, nos gusta mucho y tenemos una gran variedad de alumnos que trabajan en el servicio público con un promedio de 5 o 6 años de experiencia en tanto el gobierno municipal como estatal o federal. Tenemos de todo, tenemos alcaldes, tenemos diputados o han sido diputados, tenemos gente que participa, que trabaja en las áreas de apoyo en los comités de apoyo en el Congreso. Tenemos también gente del sector privado, por supuesto, pero ha sido una combinación muy rica y lo padre también de esto es que es a nivel nacional y con alumnos de Latinoamérica también con una gran experiencia. Particularmente tenemos muchos de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, y yo creo que es una experiencia muy positiva el poder aprovechar, como les digo, el mejor de los dos mundos. Un modelo en línea que nos permite la flexibilidad y quedarnos en casa y continuar con nuestra actividad y nuestra labor profesional, pero tener momentos de integración, de reunión y de aprovechar la experiencia de nuestros profesores y acercarles pláticas y conferencias en lo local y a nivel con
con speakers, digamos, con profesionistas internacionales que puedan aportar mayor valor a las materias. Entonces, ese es nuestro modelo. No sé si, Vero, si quieras que platiquemos o comentemos algo en particular. El ingreso típicamente es en abril y en septiembre. Tenemos 2 momentos de ingreso a la maestría. Vamos a tener ahorita en abril y en septiembre la nueva generación. Septiembre de este año estamos ahorita en el proceso de obtener candidatos, revisar documentos. El proceso de admisión implica el hacer un ensayo, hay un comité de admisión, revisa el ensayo, tiene una entrevista con el candidato y se da continuidad al proceso para la selección de los candidatos para la nueva generación. No sé si hay algo, Vero, que quieras comentar particularmente sobre el proceso de admisión. Yo creo que se abordaron los temas de manera general, pero les acabo de precisamente de poner en el chat a todos, tanto la liga para revisar en nuestro sitio de maestrías y diplomados, la oferta que tenemos nosotros a través de la maestría, como mi correo electrónico por si requieren alguna duda en particular. Y si hay alguien que tenga alguna pregunta ya en particular del proceso de admisión para ustedes, nos podemos quedar nosotros aquí en el chat y en la sesión, tomando en cuenta estos comentarios y resolviendo sus dudas particulares. ¿Te parece, Pablo? Sí, excelente, ¿cómo no? Perfecto, pues no nos queda más que entonces agradecerles a todos ustedes el que se hayan conectado con nosotros el día de hoy a nuestra conferencia. Las preguntas también que nos quedamos nosotros aquí en el tintero, como dice Pablo, nos vamos a quedar como tarea para después hacerles llegar nuestros comentarios y respuestas a los correos electrónicos. Nos preguntaron también si vamos a compartir la plática del día de hoy, si la grabación se las podemos compartir al correo que nos dejaron durante su registro, la grabación para que puedan revisar los comentarios que Pablo nos dejó el día de hoy. Excelente, muchas gracias, Vero. Pues muy buenas noches a todos, muchas gracias, Pablo, y aquí nos quedamos por si hay alguien que tenga alguna duda en particular, las podemos ir respondiendo con respecto a la maestría. Claro, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por conectarse. Cuídense, por favor. Cuídense mucho a sus familias también. Sean precavidos si tienen que salir a la comunidad, háganlo con mucho cuidado. Necesitamos regresar, sí, pronto, pero sanos todos y con una mejor actitud a una nueva normalidad, pero con mucho ánimo para seguir avanzando en el país y en cada una de sus comunidades. Entonces, muchísimas gracias nuevamente.